A ver, invité a Alejandro Rosas, que es un increíble historiador, para que nos cuente la historia de los pioneros. Y esa época de los 1800, ¿qué estaban haciendo en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando? ¿Y quiénes eran los pioneros? Bueno, ustedes vieron la casita de la pradera. Guille, no te hagas la que no estás aquí, ¿eh? O sea, tú quieres ser Beth en Yellowstone. 100%, Beth siempre. Siempre. Pero ya viste 1883. Claro, lloré como asno. ¿Qué tal? Ay, no, qué dolor. Está mi amiga adorada Guille, que viene a otra cosa que ahorita les vamos a platicar, pero ni modo, te integras a esta conversación. Sí. Alejandro Rosas, estamos listos para nuestras clases de historia. Perfecto. A ver, resulta ser. Exactamente. A ver, la idea de los pioneros o los colonos y las colonizaciones son muy, muy amplias. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en México, aquí no hubo, sí hubo. A partir de la conquista en 1521, nosotros tuvimos nuestros propios colonos, que fueron los que fundaron Chihuahua, Nuevo León, Sonora. Entonces, son mucho anteriores, mucho tiempo atrás, antes de los norteamericanos propiamente. Entonces, sí hubo colonización aquí. Ya para el siglo XIX, ya, digamos, las principales ciudades habían sido colonizadas, fundadas, y ya, otro día podemos hablar con calma. Otro día hablemos de los pioneros mexicanos. De los pioneros, sí. Ahora, Estados Unidos es muy curioso porque recuerden que en el siglo XVII es cuando llega la primera gran migración de europeos anglosajones y fundan las famosas 13 colonias. Así nada más para que lo ubiquen, estas 13 colonias son los estados que están en la costa este de Estados Unidos. O sea, Nueva York. New York, New Hampshire, o sea, eso se llama New England. Exacto. La Nueva Inglaterra. Exactamente. De hecho, Nueva Inglaterra es parte de esas 13 colonias. En ese momento, ellos son ayudados por los indígenas de esa parte de Estados Unidos, es decir, del este. Es la famosa historia de los Pilgrims, razón por la cual se celebra el Día de Gracias. Tú no sabes de esas cosas, claro, Guille. Pilgrim es peregrino. Exacto, Thanksgiving o sanguivinito. Exacto. Okay. 100%. Entonces ya se establecen las 13 colonias, empiezan a prosperar ahí, pero obviamente siempre hay en este grupo que podemos llamar un poquito más adelante ya los norteamericanos. Ajá. La idea de, pues, oye, pues estamos aquí muy pegados a la costa este, tenemos que buscar ir avanzando hacia el oeste. O sea, ¿por qué? Porque Estados Unidos, lo único que existía era Nueva Inglaterra, o sea, el este. Todo el este, o sea, todo lo que mencionaste, las 13 colonias. Sí, exacto. O sea, que de hecho, por ejemplo, era Nueva York, Filadelfia, New Jersey, Connecticut, New Hampshire. Todas estas, ¿no? O sea, entonces, una vez que consiguen la independencia en 1776, es cuando los norteamericanos ya se convierten en la Unión Americana y empiezan a ver cómo nos podemos expandir hacia el oeste. No, a ver, dame las 13 colonias otra vez. Así, las 13 completas. Completitas. Ok, a ver, acá las tengo. Es Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Eso era Estados Unidos. Del lado oeste no había nada. O sea, nada. imaginemos el mapa de Estados Unidos, todo el centro y el oeste no eran de Estados Unidos. Claro. Había tierras, muchas tierras. Ahora, resulta que cuando inicia el siglo XIX, Francia tenía una gran posesión de lo que hoy es Estados Unidos, que es la mitad. El centro de Estados Unidos se conocía como la Luisiana y era de Francia. Entonces, Estados Unidos decía, pues yo no puedo aquí cohabitar con los franceses, Francia necesitaba lana y en 1803 Estados Unidos le compra a Francia todo lo que era la Luisiana, que era 2 millones de kilómetros cuadrados, 2.100.000 kilómetros cuadrados de tierra, o sea, todo el centro de Estados Unidos. O sea, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Minnesota, al sur del río Mississippi, Dakota del Norte, casi todo Dakota del Sur, Nuevo México, el norte de Texas, parte de Montana, Wyoming y Colorado. ¿No? Imagínate, eran 2.100.000. O sea, casi todo. Kilómetros. Entonces los gringos se lo compran a los franceses. Y ahí es donde empiezan algunos primeros conflictos con las tribus nativas. Unos porque pues obviamente eran tribus nativas que llevaban ahí
2,000, 3,000 años desde que había llegado la migración por el estrecho de Bering y todo eso. O sea, ya había pueblos, pero eran seminómadas. Cazaban, recolectaban, etcétera. Entonces, ahí empiezan los primeros acuerdos de lo que era ya el gobierno de Estados Unidos con los pueblos indios para dejarles algunos territorios, para tener sus reglas muy claras. Pero en 1840, en esa década, los norteamericanos empiezan con una idea que seguramente han escuchado ustedes que se llama el Destino Manifiesto, que fue un documento que se publicó durante los primeros años de 1840, donde decía que los norteamericanos tenían una misión fundamental prácticamente escrita por el dedo de Dios, que era colonizar todo el territorio y llegar hasta el Pacífico. Es decir, que Estados Unidos tuviera entrada por el Atlántico, como había nacido, y que siguiera hasta tener una salida por el Pacífico. Entonces, bajo esta idea de que el Destino Manifiesto, Dios quiere que lo hagan, ellos se consideraron en ese momento como los portadores de la democracia, de la libertad, y entonces querían, bajo este concepto del Destino Manifiesto, querían ir hacia el oeste. Es 1840. Ahí empiezan las primeras migraciones de colonos que vivían en las 13 colonias, que ya ahorita era Estados Unidos, y algunos otros que van llegando de Europa empiezan a migrar. Esos años 40 son el momento, digamos, más difícil para la migración, porque todavía el oeste hay muchas tribus bárbaras. El oeste todavía es de México, la mayor parte del oeste, porque en 1846 estalla la guerra México-Estados Unidos, por la cual México pierde 2,400,000 kilómetros cuadrados. Entonces, de pronto, ya Estados Unidos tiene lo que eran las 13 colonias, lo que era la Luisiana, que era la parte central de Estados Unidos, y de pronto ya tiene todo el oeste. California, Nuevo México, todo lo que le Texas, gana a México. todo lo que le quita a México en la guerra contra Estados Unidos. Ya. Y ahí se da un momento que va a detonar absolutamente toda la migración hacia el oeste. Entre 1848 y 1852 empieza la fiebre del oro. A ver, otra vez, ¿cuáles son las fechas? 1848, 1852 empieza la fiebre del oro en Estados Unidos. ¿Qué fue esto? Bueno, recuerden que cuando México pierde estos territorios, ya estaba fundado, por ejemplo, San Francisco, Sacramento, Sonoma, estaba también Los Ángeles. Habían sido fundados por los misioneros novohispanos que habían llegado hasta esta región. Pero eran pequeños pueblitos, o sea, de 200, 300 personas. Ya una vez que Estados Unidos tiene la California dentro de su propiedad, hay un personaje alemán que funda una colonia cerca de San Francisco y haciendo un aserradero, de pronto se dan cuenta que en el río que se llama el río Americano, encuentran unas pepitas de oro inmensas, gigantes, y se dan cuenta de que toda esa región estaba llena de oro, incluso de encontrártelas así tiradas cerca de los ríos. Ese es el comienzo de la fiebre del oro. Exactamente. Entonces, fíjate, por ejemplo, el equipo de fútbol americano, los 49 de San Francisco, tienen ese nombre porque a la gente que rápidamente migró hacia San Francisco por la fiebre del oro, se les llamó los 49, porque llegaron en 1849 a empezar a explotar. Entonces, por eso el fútbol americano, los 49ers hacen mención a esa fiebre del oro. Entonces, por ejemplo, San Francisco, que tenía 200 habitantes en 1840, ya para 1852 tenía 36,000 de gente que había empezado a llegar desde el oeste. O, por ejemplo, todo California, que era despoblado, ya para 1852 tenía 300,000 habitantes. Entonces, se da una euforia tan grande que, por ejemplo, los barcos que llegaban de Asia y que atracaban en San Francisco, pues generalmente decidían, ¿sabes qué? Ahí deja el barco y nos vamos a buscar oro. Entonces empezaron a abandonar los barcos en toda la costa de San Francisco y esos barcos se convirtieron en salones de cantina, en prostíbulos, en hoteles, o sea, en todo lo que podía ayudar a los colonos que estaban llegando a buscar oro. También fue muy curioso porque dentro de las primeras migraciones para llegar a San Francisco, llegaron, por ejemplo, las mujeres de la vida galante. Entonces, muchas madames que estaban asentadas, por ejemplo, en Nueva York o en la costa este,
juntaron sus ahorros, pagaron sus pasajes para irse hasta el oeste y ahí fundaron sus casas de citas, sus burdeles y pues empezaron a reclutar gente. Entonces era un paraíso de la perdición todo San Francisco por el oro, hasta que finalmente ya empezaron a llegar las familias, porque los señores originalmente se habían ido solos y ya después, como por 1852, deciden ya viajar con familias y entonces ya pues, ponen reglas a la prostitución y empieza a crecer toda esta región. Entonces, el primer gran momento de la colonización hacia el oeste es prácticamente 1848 como hasta 1855 aproximadamente. Ok, es que yo quiero llegar ya, Guille, Ya, a yo me urge. 1883, porque lo que yo entendí de la serie es que las tierras en el este de los Estados Unidos, o sea, ya existía Nueva York y Massachusetts y Connecticut y Pensilvania, ya era muy caro vivir ahí. Y todavía habían tierras más accesibles, más económicas, Claro. Inclusive hasta gratis, en el oeste. Oigan, si ustedes amaron la serie Yellowstone 1883 o 1923, hoy el gran Alejandro Rosas, un extraordinario historiador, nos está contando la historia de los pioneros en el siglo XIX en Estados Unidos y los nativos americanos, la fiebre de oro, que es de lo que acabamos de hablar ahorita, y ahora vamos a... Pues ya propiamente a la migración hacia el oeste. ¿Qué era? Buscar tierras más baratas. Primero era el oro. Sí. Pero obviamente el oro se acabó rápidamente. Estamos hablando de entre 1848, cuando se da el pitazo de que se descubre el oro. Para 1855 ya prácticamente ya no había vetas, o al menos en toda la región de California donde se habían encontrado el oro ya no había. Pero obviamente los terrenos de California eran riquísimos para agostaderos, para el ganado, para la agricultura, que eran las tres grandes actividades que podías hacer, o minería, o agricultura, o ganadería. Entonces, sí había muchas concesiones. Por ejemplo, había algunas leyes que permitían que si tú migrabas hacia el oeste, te daban 63 hectáreas, que eran muchísimo. O sea, saquen la cuenta, 63 hectáreas en kilómetros es muchísimo. Entonces, solo tenías que demostrar que trabajabas esas tierras. Pero tú podías llegar a donde quisieras, que eso también fue un conflicto con las tribus indias, porque obviamente muchas de esas tierras, los propios indios y las tribus las consideraban como de ellos. Ellos ya estaban ahí antes, Ellos ¿no? ya estaban, pero eso vamos ahorita un poquito más adelante porque hay mucho mito y también leyenda negra en ese sentido. Entonces, estas 65 hectáreas ya era un beneficio para quienes migraron. Por eso, por ejemplo, en 1883 vemos a estos colonos que muchos vienen desembarcando en el este de Europa, son las nuevas generaciones que ven que hay posibilidad de asentarse en el oeste, que hay tierras y que seguramente ahí pueden poner propiedades y trabajo. El gran problema es que para llegar, digamos, del este o del centro de Estados Unidos, en términos del territorio al oeste, lo más bajito que ibas a recorrer eran más o menos como 1,200 kilómetros. Ajá. 1,200 kilómetros era lo menor, más de 3,000 kilómetros lo peor, dependiendo a dónde quisieras ir. Si a California, que era, digamos, en la parte central del oeste de Estados Unidos, lo pueden ubicar en el mapa, Ajá. o si querían ir a Montana o a Oregon, que eran ya la frontera con Canadá. Entonces, imagínense 3,000 kilómetros. Entonces, para empezar, las caravanas tenían que hacer un recorrido que iba de 4 a 6 meses. No lo puedo O sea, creer. para Oye, empezar. y esos carruajes, ¿sabes qué pensaba yo, Carreta. Guille? ¡Qué infierno No, no, andar en esas carrozas! El riñón Ha de haber destrozado sido ya. comodísimo. Y la cadera ya ni te cuento. Te mueres. Fíjate, la mayor de las caravanas que se recuerda fue de 1843, es decir, algunos años antes de esta época, y es la que se conoció como la migración a Oregón. 1,000 colonos, 1,000 pioneros, 120 carretas. Entonces, imagínense también en lo que cruzaban los primeros un río, pues los otros iban 4 o 5 kilómetros atrás, ¿no? Entonces también todo eso iba deteniendo. Pero fue una ruta que se construyó, la de Oregón, que es la que nos interesaría porque iba hacia el norte. Oregón está junto a lo que luego sería Montana. Pero eran de las más largas, de 3,000 kilómetros. Entonces tenías que forzosamente salir en temporada más o menos
marzo, cuando ya había pasado el frío, marzo, abril, a lo mucho, si te tardabas, eso podía significar la muerte de todos porque te agarraba el invierno en algún lugar y adiós, ¿no? Pero yo me acuerdo en 1883 que hay un momento, cuentavientes de la serie, que es una tragedia porque de repente llegan a caballo, ya sabes, como los coyotes, y dicen, hay que cruzar un río. Y entonces tú dices, pues, ¿cuál es el problema de cruzar un río? A ver, cruza el río con 26 carrozas que traen pianos, consolas, baúles, muebles, gente, niños, caballos. A ver, cruza 45 vacas el río. Claro. Una locura. No, porque además eran ríos caudalosos. No era así como el arrochuelo que iba pasando por ahí y entonces nada más te mojabas coquetamente tu pie, ¿no? O sea, desde luego la cantidad de agua, la velocidad de la corriente podía llevarse carrozas enteras y pues eso impedía también. Entonces, obviamente tú llegabas con tu grupo de colonos. Estas caravanas no pasaban de 100 personas. O sea, no estamos hablando de que iban 200, 300, 500. Eran más o menos 100. También por la movilidad y porque era necesario moverse con velocidad. Entonces, ya una vez que llegabas con tu grupo de colonos a los pueblos, por ejemplo, de Missouri, que era más o menos desde donde se salía, lo primero era, sí tenías que contratar, como se ve en 1883, un capitán, ¿no? Alguien que dirigiera toda la caravana, que seguramente ya era gente que conocía la ruta, que conocía el camino. Luego tenía que llevar también, pues, exploradores que supieran la ruta perfectamente, o sea, los guías. Y aquí, también para quitar la leyenda negra, generalmente eran indígenas que conocían perfectamente en dónde cruzar por el río, qué montaña les convenía, el desfiladero, porque pues, obviamente era gente que conocía esos terrenos desde tiempos inmemoriales, que se habían pasado de generación en generación el conocimiento. Entonces, ya muchas caravanas contaban con sus guías que eran de origen indígena. También llevaban, por ejemplo, su sistema de justicia. O sea, si por ejemplo era muy común, era más común que hubiera delincuencia dentro de una caravana a que una tribu indígena los atacara. Claro. Entonces no había el que faltaba que le robaba comida, le robaba, si había algo de oro o dinero, lo robaba. Y entonces el capitán de la caravana, contratado previamente, era el que juntaba gente, hacían un jurado y generalmente, como lo vemos en 1883, en el mejor de los casos te expulsaban de la caravana y arréglatelas como puedas. Bueno, ¿cómo eran las caravanas? Ahí nos quedamos. Exactamente. Bueno, entonces ya una vez que salían de Missouri, que era el punto de partida generalmente a donde quisieras ir hacia el oeste, ya fuera al noroeste o al centro oeste, o sea, California, Oregon, Montana, salían desde Missouri. Pero, por ejemplo, en la serie sí vemos que cargan con el piano, los relojes. Era muy claro, en Missouri les decían, tú no puedes llevar en esta caravana un piano, no puedes llevar un secreter, no puedes llevar la cabecera de la cama de tu madre de Europa, nada de eso. O sea, tenían que vender el mayor número de cosas posibles todavía en los pueblos y ciudades que ya estaban más establecidas antes de partir, porque, insisto, necesitaban velocidad. Y entonces ya prácticamente la caravana, cada carroza, o cada carruaje, perdón, carreta, carromato les llamaban. Cada carromato llevaba prácticamente agua, víveres, quizá una o dos mudas, y desde luego cualquier cantidad de menjurjes para, pues si te picaba algo. O sea, realmente no existía el antibiótico, no existían los analgésicos. Entonces, pues obviamente llevaban pues muchos menjurjes, valga la expresión, pero ya no cargaban con el reloj de la abuela ni con... Oye, pero en 1883, ¿te acuerdas, Guille, que a un pobre inmigrante le hacen tirar su piano? Era un músico, su piano era todo, y le dicen, no, güey, es que el piano no pasa el río. Claro. Entonces, deja el piano. Y tenían que ir dejando todas sus pertenencias para poder sobrevivir. Claro. Aquí Oye, no le amputaron la pierna al hombre. No les quiero spoilear, no les voy a decir a qué hombre ni cuándo sucede. Sin anestesia. Así, a la viva México. Le meten 7 tequilas y vámonos con la sierra. Salían en el tiempo, como les comentaba antes del corte,
que era marzo y lo más tardado abril. Si ya era para mayo, había muchas posibilidades de que te quedaras en el camino. Hay un caso, la expedición Donner, entre 1846 y 1847, que pues el guía era bastante pasguato, tuvo muchos problemas y se fueron atrasando y llegan a la Sierra Nevada, que es la sierra antes de que ya llegues propiamente a San Francisco, Sacramento y toda esa parte. Le llaman la Sierra Nevada porque hay nieve y peor en el invierno. Entonces, cuando llegan, les agarra ahí el invierno a esta expedición que sí fue real de 1846-47, eran 87 personas y se quedaron varados. Imagínate un invierno de 3 meses, pues al final tuvieron, la mitad se tuvo que comer a la otra mitad porque fallecieron. Obviamente fallecieron de causas naturales, pero pues como no había nada, no había animales para cazar, no llevaban los abrigos ni nada necesario, pues sobrevivieron de los 87, poco más de 40, pero luego se conoció, que fue un gran escándalo en esos momentos, pues de las prácticas de canibalismo a las que había tenido que recurrir esa caravana que no había podido llegar. Sí iban a llegar a San Francisco, pero pues la mitad de los colonos que iban ahí se pierden absolutamente. Ahora, también, por ejemplo, en la serie vemos que casi todas los carromatos o las carretas llevan caballos. No, eran animales de tiro, o bueyes o mulas. O sea, realmente para que tú tuvieras un caballo es que eras pudiente o tenías un poquito más de dinero o habías vendido muy bien tu piano o la cabecera de tu abuela y entonces podías adquirir un caballo. Pero generalmente ese tipo de carretas era mejor que llevaran animales de tiro porque eran más fuertes, más resistentes y podían aguantar más. Ahora, siempre lo hemos visto en las películas y en las series que parece que el principal peligro de los colonos eran las tribus de indios, ¿no? Claro. Los Sioux, los Comanches, los Cherokees, los Cheyennes. Pero esa es una leyenda negra, porque ya la mayor parte de estos grupos, incluso los del oeste que habían hecho ya relaciones con lo que era la Luisiana que hablamos, es decir, el centro de Estados Unidos, ya habían hecho acuerdos con el ejército, ya tenían tierras, ya conocían las armas de fuego, o sea, no era algo nuevo para los indios ver a las caravanas. Entonces, pues realmente había ataques, pero no para matar a los blancos y vengarse. Muchos de los pueblos indígenas habían sido, digamos, se les habían quitado las tierras. Entonces, ¿qué hacían cuando veían una caravana? Pues ya que nos quitaron las tierras, ya que no tenemos dinero para sacar, para vivir, pues eran prácticamente delincuentes y asaltaban para tener dinero, recursos y armas, no para vengarse ni nada por el estilo. Ahorita vamos a hablar de dónde sí fue muy cruenta la guerra entre, digamos, perdón la expresión, blancos y tribus indígenas, porque así se les conocía en ese entonces. ¿Dónde? Ese fue en Texas, en la frontera México, la nueva frontera México-Estados Unidos, que es la actual, ¿no? Donde está Sonora, Chihuahua. Pero ahorita vamos para allá. En toda esta región, claro que había grupos de bandoleros indígenas que sí asaltaban, pero no, el principal problema no era ese para las caravanas. El principal problema eran las enfermedades. El escorbuto, porque obviamente no tenían fruta o frutos para todo, para la vitamina C, para todo el camino, la disentería, que era prácticamente una diarrea tremenda, la fiebre amarilla, o sea, realmente la viruela, creo que se ve un ataque o una epidemia, no sé si de viruela, ahí en 1883, por la cual a unos de los colonos cuando se van a, digamos, a lanzar a la caravana, dicen, ustedes no pueden ir porque me van a contagiar a toda la caravana y se tienen que quedar. Entonces, el mayor daño que podía sufrir una caravana era con enfermedades, pero eso sí, para que vean, generalmente el promedio de vidas perdidas de una caravana era el 10%. Ahorita que mencionaba. Híjole, pues en 1983 siento que fue el 90%. Bueno, todos morían. O sea, salieron 100 y quedaron 10, 4 o 5. Una locura, porque aparte les voy a decir una cosa, no solamente era el peligro de los bandoleros, ¿no? De los ladrones, eran también los pleitos con los nativos, pero también las enfermedades, claro, pero también las inclemencias. Ah, claro. No conforme, ¿qué tal el tornado? No, hombre, ya ellos en Dorothy and the Wizard of Oz, o sea, no puedo creer todo lo que vivían. O sea, la valentía era un valor. El apechugar, el aguantar, el no romperte, en darle para adelante,
cosa que siento que hemos perdido mucho los seres humanos. Mucho. ¿No? Claro. A ver. Ahora, fíjate, a lo largo de las caravanas y del trayecto de 3,000 kilómetros de 6 meses, había fuertes con algo de milicia local. Y entonces ahí era donde podían comerciar, donde podían descansar un poco, donde incluso los indios de la región bajaban a hacer trueque con los blancos. Entonces tampoco era así de que todo fuera inhóspito, no. Había ya, obviamente eran rutas ya trazadas. No era de, oye, pues vete por el sendero y te late irte por ahí, vámonos por ahí. No, ya estaba como muy, muy bien determinado el camino, lo cual no lo hacía menos peligroso. Simplemente que sabías que caminando tantas leguas más ibas a llegar a un fuerte o algún punto de comercio importante. No pueblos había muy pocos. Y claro, atravesabas el desierto, atravesabas los pastizales, atravesabas las montañas y atravesabas pues casi todos los climas durante los 6 meses tú tenías que estar llegando antes del invierno a la costa oeste. Ahora, mira, yo creo, y aquí para irnos rápidamente con 1883. 1883 debió haberse llamado 1853, porque lo que vemos ahí pudo haber pasado perfectamente, creo que está muy bien adaptada en términos históricos, pero a lo que pudo ser una caravana 30 años antes. ¿Por qué? Porque ya para 1883, a ver, Estados Unidos ya estaba prácticamente consolidado como país, ya con casi todos los estados, no casi todos, pero muchos de los estados de la Unión Americana, ya estados libres y soberanos, California, todo lo que eran primero territorios y eran parte de Estados Unidos, ya había ferrocarril, o sea, ya había ferrocarril en casi todas las rutas hacia el oeste. Luego, por ejemplo, en 1862 se había descubierto oro en Montana, entonces del 62 al 70 hubo una migración muy importante en Montana, nuevamente buscando oro y estableciendo distintos lugares. Ahora, la migración a Montana, que es el lugar que nos interesa porque la serie prácticamente es en Montana, empieza en 1850 apenas, pero con gente que quería tierras y llegar ahí. Viene la época del oro, fundan, por ejemplo, Gold Creek, que era un pueblo importante, y tan importante el oro ahí que, por ejemplo, entre 1862 y 1876 se extrajeron 144 millones de dólares en oro, nada más de Montana, por eso era riquísimo. Nosotros lo que vemos en la historia es que más bien ellos se enriquecen por el usufructo de las tierras y además de la ganadería, ¿no? Que eso tienen por todos lados. Pero es muy curioso también. Una cosa que afecta mucho porque aquí la gran resistencia indígena se va a dar entre 1870 y 1876, porque cerca de Montana había un lugar que era considerado como las tierras sagradas de los indios. Ellos las consideraban. Y el gobierno de Estados Unidos se las había proporcionado. Entonces, de pronto llega el pitazo de que en esas tierras sagradas de los indios, de los Cheyenne, de los Sioux, había oro. Entonces, obviamente los blancos migraron, empezaron a matar a los indios para quitarlos, y estalló la última gran guerra entre los indios, Sioux, y se hizo una gran confederación de indios, más o menos 2,000, Cheyennes, Sioux y otras tribus, para enfrentar al ejército de Estados Unidos. Y fue de las peores batallas, de las peores derrotas en esa etapa, 1876, es cuando matan al famoso general Custer y el séptimo, y casi la mayoría de los miembros del 7º Regimiento de Caballería, que luego se hizo muy famoso en la historia de Estados Unidos. Pero era una guerra propiamente de los indios contra estas invasiones de los blancos, no era nuevamente contra los colonos. Entonces, cuando vemos la migración de 1883, pues prácticamente yo lo que hubiera hecho era, somos 80, compra 80 boletos en el tren y vámonos, porque en 1883 se inauguró el ferrocarril del Pacífico. Ándale. Que llegaba de Missouri a Montana. ¿Qué año? 1883. Entonces, por eso te digo, casi todo lo que vemos está... Qué raro que no se subieron al tren y pasaron esas vicisitudes. Ya había telégrafo en todo, o sea, de este a oeste, o sea, ya había ciudades establecidas. ¿Por qué Taylor Sheridan habrá escogido esa fecha? ¿Sonaba más sensual y erótica, 1883? De hecho, por ejemplo, ya casi nadie utilizaba la ruta que habían utilizado los colonos 30 años antes, que era la ruta de Oregón.
Y además, también ya para 1883 casi no había el bisonte americano. Porque de pronto en la serie parece que tú levantabas una piedra y había 700 bisontes, ¿no? Ya los habían exterminado. En 1850 había 13 millones de bisontes en toda esta región. Para 1883 había 325. Eso también hizo que los... Sí, exactamente. ¿Qué? Adiós, Tatanka. Adiós, Tatanka. No, yo no puedo creerlo, ¿eh? Todo eso, la llegada del ferrocarril, la llegada, la matanza de búfalos y las enfermedades de la gente europea o los blancos, Claro. que obviamente contaminaron por momentos a las tribus indígenas, claro. hizo que las comunidades indígenas se fueran reduciendo. Ay, les digo una cosa, es una tristeza lo que ha pasado, así como la desigualdad y el hacinamiento y lo que viven los indígenas mexicanos, los indios nativos en Estados Unidos, igual, les quitaron todo, viven en unas reservas, hay unos niveles de alcoholismo altísimos, de suicidio, de desempleo, de depresión histórica en los, ahora sí que Native Americans. Totalmente. Oye, nada más. Bueno, vean 1923, porque en 1923 van a ver ya más colonización, más urbanización, y cuando empiezan a desarrollar los famosos reformatorios, que eran unas especies de colegios católicos, en donde sentían que tenían que reformar a los indios, porque los veían como almas salvajes. Me quiero morir. Las atrocidades que vivieron, lo vas a ver en 1923 y te vas a querer quitar la vida. ¿Sabes qué? Yo estoy hasta mal. Ya estoy furiosa hasta cuando matan al bisonte, hasta cuando matan al oso en Yellowstone. Ya estoy muy mal. Ya. Estoy muy afectada emocionalmente con esta serie, porque les digo una cosa, también pienso, ¿cómo hemos invadido la casa de los animales? O sea, no lo puedo creer. Y ni siquiera deberíamos estar montando los caballos, porque esa es otra tristeza. Sí, no. ¿Ves los Mustangs salvajes corriendo en las praderas? Y de repente los agarran a todos y órale, la silla encima y vámonos a arrear la tierra. No, un horror. Una tristeza. Son unas historias terroríficas. Una tristeza. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer parte 2? ¿Qué vas a decir? Oye, no, bueno, y te dejé aquí para tus cuentavientes 5 ejemplares de La cabeza de Joaquín Murrieta, que es un libro donde escribo sobre exactamente la fiebre del oro y cómo la guerra México-Estados Unidos y el cambio de frontera afectó a los mexicanos que de pronto tenían que decidir, me quedo como mexicano, pero me tengo que regresar al sur de la frontera, o me quedo como norteamericano en California, pero los trataban muy mal porque los gringos llegaron de, bueno, tú eres mexicano de aquí, pero pues yo soy gringo de antes. Claro. Entonces, aquí en La cabeza de Joaquín Murrieta fue un justiciero, fue un forajido también, que mataba a gringos para vengarse por el asesinato de su mujer, y se convirtió en el gran personaje como justiciero de la época 1848 en San Francisco, en California, y es el personaje en el cual a principios del siglo XX se va a inspirar el autor para hacer su obra de El Zorro. Y es tatarabuelo de Beto Murrieta. No es cierto. Ay, de Beto Murrieta. La cabeza, claro, del joven Murrieta. La cabeza de Joaquín Murrieta. A ver, los primeros 5 que me manden un tweet y arroben a Alejandro, que es ARR1910, les regalamos uno de estos libros, que existe la serie, ¿no? También en Amazon. Sí, nomás que este libro, digamos, mi libro estaba pegado a lo que es propiamente la biografía de él. La serie ya, obviamente, se tomó sus licencias, pero sí están... A ver, les digo una cosa. Alejandro tiene... ¿Cuántos libros tienes, Ale? Como de divulgación, como más de 20, sí. Tiene más de 20 libros sobre la historia de México, contada de diferentes ángulos, a través de diferentes personajes, a través de cultura. Y Ale, siempre nos hemos reído que es el maestro de historia que todos hubiéramos querido tener en prepa y secundaria. Bueno,
Entonces, todos los libros de Alejandro Rosas, obviamente en todas las librerías y en donde puedan comprar libros online. En Instagram es ARR1910, igualmente en Twitter, y un placer tenerte aquí siempre.